Hola chicos, ¿qué tal? A ver, en este vídeo lo que vamos a hacer es hacer un breve repaso de dos cositas de estadística unidimensional, que son cómo calcular la media y cómo calcular la desviación típica cuando tenemos una serie de datos de una sola dimensión, es decir, de una sola variable. Vamos a repasar esto porque es muy importante recordarlo de cara a continuar con la estadística bidimensional, que eso es lo que vais a ver vosotros nuevo este año. Entonces, muy breve y muy rápido este vídeo con los ejemplos del PDF que os he pasado, ¿vale? Porque es lo que tenéis que recordar. Este es el primero de los dos ejemplos y os lo voy a explicar un poquito. Tenéis que calcular, como pone aquí, media, varianza y desviación típica. Esto es lo que vosotros vais a necesitar para continuar después. Solo saber estas tres cosas. Bien, os recuerdo algunas cositas. Esto que veis aquí es una tabla de frecuencias. En la primera de las columnas se coloca siempre la variable. En este caso la variable es la edad. Podéis poner edad o podéis poner x sub i, como queráis. Importante, cuando la variable es numérica, que en nuestro caso va a serlo pues siempre, se deben ordenar de menor a mayor. Esto es importante, ¿eh? Después, la segunda de las columnas, que lo tenéis aquí, es la frecuencia absoluta, es decir, el número de veces que aparece cada uno de los datos. Esto, por ejemplo, podría ser datos recogidos de una serie de alumnos, como pone aquí, de manera que de los datos que he recogido, 16 años los tienen 13 alumnos, 17 años hay 3 alumnos, con 18 otros 3 y con 19 1. Y lo último es la suma. Hemos recogido los datos de 20 alumnos. Este símbolo es el símbolo del sumatorio, que quiere decir que he sumado todo lo que hay arriba. Bueno, las dos siguientes columnas, esta y esta, son las que utilizo para calcular la media y la varianza. Entonces, es muy fácil. Para calcular la media, lo que tengo que hacer es ir multiplicando cada dato por el número de veces que aparece. Entonces, lo más cómodo, como cada dato 16, tengo a su lado el número de veces que aparece 13, lo que hago es en esta columna de aquí, pues multiplicarlo. 16 por 13, 208. 17 por 3, 51. 18 por 3, 54. Y 19 por 1, 19. Y como siempre, al final del todo, sumamos. Con esta columna lo que consigo es hacer la media mucho más rápida y mucho más fácil. Multiplico todas las filas y sumo. ¿Y la media cómo se calcula? Pues el total que he obtenido aquí entre el número de datos que he recogido en la muestra. Y como veis me sale 16,6 años. Tenéis que pensar si el dato que os sale es lógico o no. En los datos que he recogido, la media representa pues el centro de gravedad. Es decir, si yo pusiera todas las edades en una balanza, ¿hacia dónde se inclina la balanza? Hacia el 16,6 son los años, es la media de las edades que he recogido. Siempre la media tiene que estar entre el menor y el mayor. Nunca os puede salir exactamente el menor 16 ni el mayor 19, nunca. Siempre tiene que estar en medio. Y bueno, veis que está en medio, con lo cual pues podéis adivinar que está bien realizado el problema. Vale, para realizar la varianza usamos la última de las columnas, que como veis es multiplicar la frecuencia absoluta. Lo que pone aquí, por si no lo veis bien, es f sub i, frecuencia absoluta, por la variable al cuadrado. Como ya tenemos hecha esta columna, lo más sencillo es este dato multiplicarlo por otra x. 208 por 16, 3328. 51 por 17, 867. Y así sucesivamente. Y al final del todo, sumar. Bueno, una vez hecha esta columna, la varianza, que es lo primero que tengo que calcular, tiene este símbolo y lo que hacemos es dividir el dato que he obtenido, la suma 5528, entre el número de datos, 20,
Voy a borrar esto de aquí para que no os despiste. Vale, repito, para calcular la varianza, en la suma de todo lo obtenido en esta columna entre el número total de datos, que lo tenéis aquí, menos la media al cuadrado. La media hay que hacerlo lo primero, porque si no, pues no la podemos sustituir ahí. Y bueno, ahora con la calculadora os saldría 0,84 años al cuadrado. La desviación típica es tan sencillo como hacer la raíz cuadrada de la varianza. La desviación típica lo que me dice es cuánto se dispersan o se desvían los datos de la media. Y lo que más o menos me dice es que la media son 16,6, para que lo entendáis. 0,92 arriba, 0,92 abajo es lo que se suelen dispersar los datos. Venga, repasamos un poco. Borro todo esto. Repasamos, ¿vale? Datos de menor a mayor. Número de veces que aparecen. Los multiplico. Aquí lo multiplico una vez más por X. Aquí abajo tenéis que ir sumando todo. Y la media viene de este dato entre el número total de datos obtenidos. La varianza viene de este dato entre el número total de datos obtenidos menos la media al cuadrado. Y la desviación típica es la raíz de la varianza. Muy fácil. Vamos a ver el otro ejemplo. Esto es muy similar. Lo que ocurre, que os tenéis que fijar aquí, es que los datos vienen en intervalos. A veces los datos no conviene recogerlos con números exactos porque hay muchas variaciones. Si yo quisiera recoger todas vuestras estaturas, pues uno me diría 1,61, otro 1,62, otro 1,63 y así. Entonces es mucho más complicado recogerlas así que recogerlas en intervalos. Acordaos, cuando el intervalo está cerrado, incluye el número y cuando está abierto, no lo incluye. Venga, empezamos. Bueno, la diferencia principal, como os digo, es que los datos están recogidos en intervalos. Entonces, lo que tenemos que hacer primero es una columna que llamamos la columna de la marca de clase. Marca de clase. La marca de clase es el punto medio del intervalo, ¿de acuerdo? La mitad del intervalo, el punto medio en este caso es 160. 170, 180, 190. Esto es lo mismo, la frecuencia absoluta, es decir, el número de veces que aparece cada dato. Por ejemplo, si esto fueran datos vuestros, tendríamos 6 alumnos que miden entre 1,55 y 1,65, 10 que miden entre 1,65 y 1,75, 3 en este y 1 en este. Y sumamos, y en este caso también tenemos 20 datos en total. Bueno, el resto del problema sería exactamente igual. Ya no vamos a mirar la estatura, sino que vamos a mirar la marca de clase. La frecuencia absoluta y todo lo demás sigue igual que antes. Siguiente columna sería multiplicar y la última columna multiplico de nuevo otra vez por X. Sumamos todo aquí y vamos sacando conclusiones. De aquí, la media 3.390 entre el número total de datos 20 y la media 169,5. Como veis, 169,5 es una estatura que está dentro de estos valores, con lo cual pues está bien realizado. Después sacaríamos la varianza de este dato entre 20 y menos la media al cuadrado, igual que antes. Tenemos esto. Y por último, la desviación típica, que la tenemos aquí, que me dice que los datos se desvían como norma general unos 8 centímetros, por arriba o por abajo. Como veis es algo muy sencillo y muy básico. Entonces nada, pues repasad bien esto, cómo se calcula la media, varianza y desviación típica, y lo próximo, distribuciones bidimensionales.